a los hijos, pues también puede ser el caso de que una persona que esté divorciada o que sea soltera pueda constituir patrimonio. Hola, ¿cómo están? Soy Yajaira Andrade de Ley para Todos, transmitido por OnTV. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado frecuente, el doctor Paul Arellano, quien es notario 64 del Cantón Quito. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el patrimonio familiar. Hola, Paul, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, tenerte aquí en este espacio que es de información para la ciudadanía. Hola Yajaira, un gusto estar nuevamente en On TV para tratar este tema tan importante sobre el patrimonio familiar. Y me gustaría empezar definiendo qué es el patrimonio. Patrimonio familiar es una institución a nivel constitucional que limita el dominio para proteger el hogar y garantiza el sostenimiento de la familia. Se puede constituir el patrimonio familiar ya sea mediante escritura pública previa autorización judicial o también por mandato legal, como por ejemplo, tú recordarás de Jaira cuando se compraban las viviendas con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES anteriormente, o con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, pues por mandato legal estas propiedades, estas viviendas quedaban constituidas en patrimonio familiar. De la misma manera, cuando se realizan programas de vivienda con cooperativas de vivienda, estos bienes también quedan constituidos en patrimonio familiar. ¿Qué es lo que permite el patrimonio familiar? Es como un candado que les suelo yo indicar a los clientes, que hace que ese bien no pueda ser embargado por deudas y queda en beneficio de los constituyentes y de sus hijos, inclusive hasta de sus nietos. Es decir, que si es que uno de los cónyuges o constituyentes llegan a tener alguna deuda y no la pueden cancelar, pues este bien no puede ser objeto de embargo, no se puede rematar este bien. El monto del patrimonio familiar, que es algo importante que hay que conocer, está en el artículo 843 del Código Civil, que establece una cuantía de $48,000 y se va incrementando $4,000 adicionales por cada hijo. Entonces es importante conocer la cuantía también de patrimonio. Ahora, Paul, una consulta. Yo, por ejemplo, puedo ir a la notaría y decir, bueno, voy a constituir patrimonio familiar de mi casa y tú simplemente lo haces o no. No, necesariamente previo a la constitución del patrimonio familiar necesitamos la autorización judicial. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es solicitar al juez del lugar donde tengamos nuestro domicilio la autorización para constituir patrimonio familiar. Hay que seguir un proceso, no es únicamente una simple petición, sino que en esta petición se tiene que establecer también los beneficiarios, inclusive también debe hacerse una publicación por la prensa con el objeto de verificar si es que existe algún tipo de oposición, ya que puede darse el caso que se pueda o se desee constituir patrimonio familiar en perjuicio de los acreedores. Entonces, una vez que se hace esta publicación, pues el juez, una vez analizado que el bien no esté embargado, no tenga gravámenes, bueno, excepto en los casos establecidos en el artículo 465 del Código Orgánico Monetario y Financiero, cuando es para garantizar, en este caso, el crédito solicitado al Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en fin. Entonces, en esos casos sí se podría
constituir el patrimonio familiar, ¿no? Pero con la única salvedad que es esta, que en el caso de que se caiga, se declare en mora en el pago del crédito otorgado para la vivienda, pues ahí se puede ejecutar el embargo. Sin embargo, no se ejecuta el embargo por otro tipo de acreedores, otro tipo de deudas, de tarjeta de crédito, en fin, es una limitación al dominio que no permite que estos bienes que forman parte del patrimonio familiar puedan ser embargados. Hay que tomar en cuenta que los bienes que forman parte forman el patrimonio familiar son inalienables, es decir, no se pueden vender. O sea, tiene una prohibición expresa de venta porque están constituidos en patrimonio familiar. Esto está en el artículo 439 del Código Civil. Y efectivamente, tampoco puede ser que un bien constituido en patrimonio familiar pueda ser embargado, tampoco no puede ser hipotecado, es decir, no se puede constituir una hipoteca, aparte de la que ya habíamos hablado, e inclusive el bien no puede ser arrendado, o sea, tiene que, en el caso de que se necesite ser arrendado, pues se necesitará autorización judicial, ya que el propósito del patrimonio familiar es de que las personas que lo constituyeran y sus hijos y incluso hasta sus nietos puedan vivir en este bien que está constituido en patrimonio familiar. Ahora, una consulta. Si yo no tengo hijos, ¿puedo constituir el bien en patrimonio familiar? O sea, es un tema exclusivo de los hijos, porque muchas veces es entendido de esa manera. Claro que sí. El patrimonio familiar inclusive puede ser constituido, aunque la ley dice marido y mujer y proteger a los hijos, pues también puede ser el caso de que una persona que esté divorciada o que sea soltera pueda constituir patrimonio familiar. Por ende, cuando fallezca la persona, pues se extinguirá el patrimonio familiar en el caso de que no existan descendientes. O también se puede constituir patrimonio familiar en beneficio de los hijos que todavía no nacen. Por ejemplo, tú recién vas a contraer matrimonio o ya contrajiste matrimonio y después de un par de años tienes hijos, pues no es necesario que existan los hijos para que ya tengan derecho al patrimonio familiar. O sea, puede ser que tú tengas posteriormente tus hijos y a su vez ellos serán beneficiarios del patrimonio familiar por mandato legal. El, Ahora, claro, dime, Yajaira. ahora, el tema de la extinción del patrimonio familiar, ¿cómo opera? Bueno, para terminar lo de la constitución del patrimonio, pues una vez que ya tenemos la autorización judicial, o sea, la sentencia, digamos, no ha habido oposición, pues con ese documento acudimos a la notaría para realizar o suscribir la escritura de constitución de patrimonio familiar, en la que debe insertarse la sentencia del juez como documento habilitante y a su vez se inscribirá este gravamen, esta limitación en el registro de la propiedad. Esto está en el artículo 844 del Código Civil. Y por mandato legal, pues al momento de que se produce la transferencia, pues ahí se inscribe también en el registro de la propiedad esta limitación al dominio, que es el patrimonio. Ahora se da muchos casos, como tú me preguntas, de extinción de patrimonio familiar. Es mucho más común la extinción del patrimonio familiar que la constitución de patrimonio familiar. Es decir, la constitución las personas la utilizan muy poco, más frecuente es el tema de la extinción y con tema de propiedades que fueron adquiridas a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que en la actualidad se encuentra en liquidación. Esta extinción la pueden realizar en la notaría, es la atribución del notario, siempre y cuando y única exclusivamente sea para subrogación del patrimonio familiar. ¿En qué consiste la subrogación del patrimonio familiar? Es que extinguimos el patrimonio familiar del bien que tenemos para adquirir otro bien que preste mejores comodidades y ventajas. Entonces, la autorización que da el juez es para que se extinga el patrimonio familiar y luego, con el nuevo bien que se adquiera, se vuelve a constituir
constituir el patrimonio. También es muy común de que las personas realicen la extinción del patrimonio familiar y luego no hagan la constitución. Las causas de extinción del patrimonio familiar están en el artículo 851 del Código Civil y la atribución que tiene el notario está en el numeral 4 de este. Así también debemos conocer que cuando se extingue el patrimonio familiar por cualquier otra causal, porque puede ser el fallecimiento de los beneficiarios, o puede ser la terminación del matrimonio y que no hubiere hijos, también puede darse el caso, o el acuerdo entre los cónyuges si no existen hijos, nietos, o ambos no tienen ningún tipo de descendencia, pues en estos casos debemos acudir con un abogado ante el juez para que el juez declare la extinción del patrimonio familiar. Ya, muchísimas gracias, Paul. La única duda que me surge un poco, tú nos dices que, bueno, que es, la concepción del patrimonio familiar es para proteger los bienes de la familia prácticamente, de posibles deudas, o sea, embargos, o sea, tener un lugar donde vivir prácticamente, ¿no? Así es. Pero nosotros tenemos una cuantía bastante baja, ¿no? Que es de $48,000. Las casas generalmente cuestan más allá de eso. A pesar de que yo tengo una casa, por decir, de 200,000, ¿no? Digamos $1,000,000, por decirte, yo podría constituir y hasta qué punto se protege este tema, porque queda como al aire, o sea, solo puedo constituir de una casa de 48,000 o puedo constituir de una casa de 250,000, pero solo por los 48,000. Sí, bueno, efectivamente hay propiedades que, como te comento, fueron adquiridas anteriormente y por mandato legal están constituidas de patrimonio familiar y tienen un avalúo muy superior. Recordemos que el Código Civil, al establecer el monto, fue establecido hace algunos años y por ende necesita ser actualizado. No establece un valor, por ejemplo, en relación al salario básico unificado, que podría haber sido una buena opción. Sin embargo, que estableció este valor de los $48,000, lo que implica que en la actualidad existen bienes con un valor mucho más alto y que se encuentran constituidos patrimonio familiar. Y asimismo se da el caso que existen acreedores que desean ejecutar o conseguir algún tipo de juicio o alguna obligación, y también se han encontrado que con el bien está constituido el patrimonio familiar. Entonces es importante también que conozcan que sí se puede demandar el embargo del bien, pero va a embargarse el bien o va a rematarse el bien por la diferencia, el exceso que tenga en el valor, el valor del bien. Por ejemplo, si es que el bien vale $50,000 y yo tengo una letra de cambio de $2,000, pues efectivamente yo podría embargar y podría tratar el bien por esos $2,000. Ahora hay bienes que cuestan mucho más, pueden costar $100,000, como tú lo has dicho, $200,000, en fin, pero a veces por desconocimiento de los abogados, de los usuarios, piensan que el patrimonio familiar protege a todo el inmueble y por cualquier valor que sea o por las mejoras que se realicen, pero sin embargo no es así porque debemos ver la disposición del artículo 843 del Código Civil que expresamente establece los $48,000 y los $4,000 adicionales por cada hijo. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y hay que tener presente por el caso de que sea necesario demandar la ejecución de alguna obligación. Tenemos unos minutos para el tema de cuál es el procedimiento notarial para la extinción o la constitución. ¿Cuál nos vas a dar? Perfecto, sí. Bueno, la Constitución ya les di. El tema para la extinción del patrimonio familiar está esta atribución en el artículo 18, numeral 11 de la ley notarial, que establece como facultad exclusiva del notario receptar la declaración juramentada del titular del dominio, es decir, del dueño del bien inmueble, con la intervención de 2 testigos idóneos que acrediten que es necesario el levantamiento
del patrimonio familiar. Como vimos, es únicamente y exclusivamente para el tema de la subrogación del patrimonio familiar. De acuerdo, este trámite que se lo realiza en la notaría, es necesario contar con la certificación de no oposición de la entidad que se estuvo involucrada en la constitución del patrimonio familiar. Cuando es constituido, por ejemplo, por mandato de la ley, por ejemplo, en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, pues será necesario contar con la certificación de que no se opone, o si es que es una cooperativa de vivienda y tiene representante legal, pues el representante legal deberá entregar una certificación por escrito de que no se opone al levantamiento del patrimonio. Ahora se da el caso de que algunas cooperativas ya están extintas, ya no existen, incluso ya fueron liquidadas y canceladas, pues en estos casos el artículo 18, el numeral 10, el segundo inciso del numeral 10 establece que si tales instituciones ya no existen, están inactivas, liquidadas o canceladas, o ya no hay la documentación de las mismas en el órgano regulador competente, y así se certifica, no será necesaria la aceptación. Es decir, si nosotros tenemos de la SEPS, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en la que establece que la cooperativa de vivienda ya no existe, está liquidada o está cancelada, pues esta certificación no servirá como documento habilitante para la extinción del patrimonio por subrogación. Una vez que se declara extinto, pues el notario entregará 2 copias certificadas con las cuales el usuario, el propietario del bien, realizará el levantamiento del patrimonio familiar en el registro de la propiedad. Con eso termina el trámite en sede notarial. Bueno, una última pregunta. Tú nos hablas del tema, obviamente, de la subrogación. ¿Para yo subrogar nuevamente tengo que acudir al juez o no? No, si es que es por subrogación, en el que ya tú tienes la escritura en la que estás ya levantando el patrimonio familiar de la propiedad o del inmueble A, y ahora constituyes en el inmueble B. Entonces, no necesitas autorización judicial porque lo estás haciendo por subrogación. Si tú tienes un bien que sea de propiedad, sea de la sociedad conyugal, o sea de uno de los cónyuges y desean constituir patrimonio familiar, en ese caso sí es necesaria la autorización judicial para la constitución. Pero si nosotros tenemos un bien que fue constituido patrimonio familiar con autorización judicial y deseamos extinguir el patrimonio familiar, por subrogación, pues no necesitaremos la autorización para levantar ni para la constitución, ya que no hay ninguna entidad involucrada, sino tenemos nosotros la aprobación judicial para la constitución del patrimonio familiar. Listo, muchísimas gracias, Paul. Gracias, como siempre, por enseñar a la ciudadanía. Sobre todo, este es un espacio para la ciudadanía, como decíamos, también obviamente para los profesionales del derecho. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias a ti, Yajaira, y un saludo a todos los televidentes de ON TV y que sigan pendientes de Justicia para Todos. Muchísimas gracias. Esto fue Ley para Todos, transmitido por ON TV. Para todos. Tienen que editar. Listo, muchísimas gracias. Ya estamos hasta la próxima. Listo.